Buenos días, hermanos amados en el Señor. Damos gracias al Señor por un día más de misericordia, por un día más para el arrepentimiento y por un día más en el que nos da la maravillosa oportunidad de reunirnos en su nombre. A Él todo el honor, el poder y la gloria. Acompáñenme, hermanos, por favor, a Lucas 23, 27 y 28. La palabra del Señor nos dice: y le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Señor, cuán grande es tu misericordia. Aún humillado y flagelado por el perdón de nuestros pecados, sentiste compasión por las mujeres que lloraban por ti. Una vez más, pusiste a los pecadores sobre el santo y justo. Aún en la agonía de hombre te compadeciste de los hombres. No solo te entregaste por nuestros pecados, sino que lloraste por ellos. Señor, sálvanos, sálvanos y salva a nuestros hijos. Perdona, Señor, nuestros pecados y guíanos por tu camino. Haz de nosotros instrumentos de tu evangelio, luz en las tinieblas, y no permita, Señor, que nos desviemos ni a izquierda ni a derecha. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El sermón de hoy se llama Cristo, Dios de la misericordia y la bondad. Dice el versículo 27: y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Este versículo antecede a aquellos que narran cuando el Señor tuvo que comparecer ante las autoridades de la época, las mismas que no hallaron delito en él. Luego de esto sigue la sentencia a muerte, y este capítulo finaliza con la crucifixión. Luego que las autoridades, tanto judías como romanas, probaran a nuestro Señor por lo menos 6 veces, es decir, revisaran las acusaciones en su contra, y a pesar de no haber encontrado delito, deciden llevarlo a muerte. Pilatos prefirió agradar al pueblo antes que ejercer justicia. El gobernador romano, por más poder que tenía, le temió al pueblo. Le temió más a los hombres que a Dios. Prefirió agradar a los hombres y al mundo y no a Dios. Hermanos, es el grave problema de los impíos y de los falsos creyentes, que temen más a los hombres que a Dios y que prefieren agradar a los hombres y no al Dios Todopoderoso que los redime de pecados. Lucas es el único evangelista que narra esta situación, la de las mujeres llorando rumbo a Gólgota, y también es el único evangelista no judío de los 4. Que sea esta una oportunidad para hablar cortamente de Lucas, el médico amado. Podríamos pensar que cuando el Señor escogió a Lucas para escribir 2 de los libros del Nuevo Testamento, lo hizo para manifestar que ya no había siervo ni libre, judío ni gentil, hombre ni mujer, sino que todos somos unos en Cristo. Este gentil de Antioquía de Siria fue uno de los compañeros fieles que tuvo Pablo, aquel que lo acompañó no solamente durante cada uno de sus viajes misioneros, sino que durante su encarcelamiento en Roma estuvo cerca de él. Lucas, el médico fiel, fiel a Cristo, fiel a su evangelio y fiel a su amigo. Algunos estudiosos plantean que su evangelio iba dirigido principalmente a los gentiles. Lucas, en su evangelio, es uno de los que cuenta más particularidades de Jesús y de la familia del Señor, en especial de María, su madre,
a quien todo indica que conoció. Su mayor énfasis lo hizo en la fe en Cristo y en Jesús como Señor. También es uno de los que más referencias hace del Espíritu Santo y de los que más insiste en la importancia de la oración. En su relación con Pablo y sus escritos, Hendrik Kelsen afirma: aunque en muchos respectos los escritos de Lucas se parecen a los de Pablo, hay también marcadas diferencias. En general, uno puede decir que Lucas relata, pero Pablo razona, exhorta y doxologiza. En líneas anteriores manifestamos que ni Herodes ni Pilatos habían visto delito alguno en Jesús, contrario a las autoridades religiosas judías que veían en él un enemigo potencial. ¿Por qué es esto? Porque ¿quién más sino Dios podía ver el interior de sus corazones? Regresemos a la cita inicial. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto a ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Imaginemos por un instante aquel momento. Nuestro Señor, humillado, torturado y ensangrentado, va camino al lugar llamado el Gólgota, que significa lugar de la calavera. El Señor caminaba tan en pésimas condiciones que los mismos torturadores, al parecer, se conmovieron y obligaron a otro a llevar su cruz. Las mujeres que venían acompañando tan aterradora escena, viendo el lamentable estado en que se encontraba el Señor, no hacían más que llorar y lamentarse por él. Y en realidad, hermanos, no era para menos. Ver al inocente flagelado y humillado rumbo a muerte no debe ser una escena fácil. Spurgeon anota que ellas lloraban la inocencia maltratada, la bondad perseguida, el amor que sangraba, la mansedumbre que moría. Pero Spurgeon va más allá. Comillas: mi corazón tiene un motivo más profundo para llorar. Mis pecados fueron los azotes que laceraron aquellos benditos hombros y coronaron con espinas aquellas sangrantes sienes. Mis pecados gritaron: crucifícale, crucifícale, y colocaron la cruz sobre sus bondadosos hombros. En su conducción hacia el Calvario hay suficiente dolor para una eternidad, pero en el hecho de haber sido yo su verdugo, hay más aflicción que lo que una pobre fuente de lágrimas puede expresar. ¿Acaso, hermanos, las mujeres lloraban porque, como anota Spurgeon, ellos sabían que sus pecados eran los que habían llevado al inocente a la muerte? No, lamentablemente no. No vemos más allá de lo que queremos ver. Y muy posiblemente ellas tan solo miraban el sufrimiento y la tortura de un justo. Pero el moribundo y humillado giró su mirada hacia las mujeres. ¿Cómo imaginarnos esa mirada? La mirada del benevolente, la mirada del misericordioso, de aquel que conoce el presente, el pasado y el futuro. La mirada de aquel que sabe lo que le espera al mundo. Imagino que su mirada se entristeció aún más al pensar lo que les esperaba a las personas sin Cristo. Es tal su entrega y amor que en lugar de ser consolado, terminó consolado y advirtiendo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. En su llamado, el Señor le recordaba el pecado del pueblo, que siempre he escuchado las palabras lisonjeras de los falsos maestros y de los falsos profetas. Y había ignorado, incluso habían dado muerte a los profetas del Señor. Hacía apenas unos pocos días el Señor se los había recordado. Acompáñenme por favor a Lucas 13, 33 al 35.
Nos dice la palabra del Señor. Les decía el Señor, sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. El Señor ya les estaba anunciando la muerte. Y les dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y tú no quisiste? Pueblo terco. Algunos comentaristas bíblicos afirman que el Señor no solo les recordaba su duro corazón y su idolatría, sino que les anunciaba los desastres que se les acercaban. Sigue en el versículo 35 ahí mismo. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Esa es la última frase que les dice. ¿Sí? ¿Hasta cuándo dejará sufrir el pueblo? ¿Hasta cuándo dejará de llorar? El mismo Señor da la respuesta. Hasta que digan, bendito el que viene en nombre del Señor. El Señor hacía poco tiempo también les había advertido del desastre inminente, pero ellos cegados por el pecado y la falta de fe no lo comprendían. Avancemos un poquito allá en Lucas 19, 41 y 44. Como decíamos al principio, el Señor, Lucas es uno de los que más insiste, ¿cierto?, en la divinidad de Cristo, y por eso es que lo pone como profeta de profetas. Y cuando llegó cerca a la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, o a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto en tus ojos. Mire lo que le está diciendo el Señor. Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Ya sabemos quién es el único y el verdadero príncipe de paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El Señor, el profeta de profetas, les estaba anunciando la destrucción total, la abominación desoladora. Pero el pueblo ciego y sordo por el pecado no vio ni escuchó, mucho menos comprendió. Porque precisamente eso es lo que produce el pecado: ceguera y sordera. No ven, no oyen, ni mucho menos entienden. Hermanos, ¿qué pasó esta semana? Con todas las advertencias frente a la celebración del día diabólico del Halloween, de cuántas formas se advirtió que no pasaran a sus hijos por fuego, y ¿qué respondieron? Ignorantes, intolerantes, religiosos, fanáticos, amargados. Eso dijeron. Y el Señor terminó su advertencia diciendo: y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Miremos las palabras finales. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. No era cualquier profeta el que iban a asesinar esta vez. Era el profeta de profetas. Era el autor de la vida. Era el justo de justos. Al Dios hecho hombre, quien venía a redimirlos. Por eso la advertencia tan severa. Pero hermanos, concuerdo con los estudiosos de la palabra
que han ido más allá, con aquellos que han manifestado que el Señor no solamente les estaba hablando de la destrucción y de la expulsión de Jerusalén en el año 70. Estos hechos, simplemente, según ellos, serían las consecuencias del pecado, pero no la paga del pecado. Hace pocos domingos, cuando hablando de las herejías del anticristo de turno, predicamos sobre la cruz, describimos versículo a versículo el sacrificio de nuestro Señor. Hablamos de las bofetadas, de los escupitajos, de los insultos, de la humillación, de las burlas, de la corona de espinas, de los latigazos, en fin, de las infamias que tenía que sufrir el justo por los injustos. Pero hermanos, todas estas cosas tan terribles no eran más que las consecuencias del pecado. Faltaba lo peor, faltaba la paga del pecado. Aún el Padre, el Dios justo, no había descargado su ira por el pecado. Mateo 27:46 nos dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactín. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nuestro Señor había soportado todo en silencio, todo en silencio. Nos dice Isaías, angustia. Bueno, hay que aclarar que nos dice Isaías 700 años antes: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El Señor no se quejó durante el martirio, no pidió auxilio, no intentó detener en ningún momento la mano del verdugo. ¿Por qué entonces, al borde de la muerte, cuando había cesado la tortura, clama a gran voz? ¿Por qué? Si ya había pasado la tortura, los latigazos, la humillación. La respuesta no es fácil y muy posiblemente será incomprensible para muchos, porque el Hijo, el inocente, el amado de Dios, estaba soportando ya no las consecuencias del pecado, sino la paga del pecado. En ese momento, el Padre estaba descargando su ira contra el Hijo. En ese momento en que el Santo, es el preciso momento en que el Santo se está imputando nuestros pecados. Ese es el momento de la justificación de nuestro pecado. El inocente, ahora sí, está pagando el precio de cada uno de nuestros pecados. El Padre ha roto su unión. El Padre amado ha ocultado su rostro al Hijo. Solo entonces queda una terrible expectación. Por eso clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, nuestro Señor no clamó de dolor por la tortura, tampoco por los clavos, mucho menos por el dolor de los músculos estirados en la cruz. El Señor clamó cuando sintió el abandono del Padre. Hermanos, han sido nuestros pecados, cada una de nuestras faltas, las que llevaron a Jesús a la cruz. Fueron nuestras faltas y nuestros pecados los que hicieron que el Padre descargara su ira contra el Hijo. ¡Qué dura realidad, hermanos! Y aún nos atrevemos a pecar. Aún nos atrevemos a negar al Santo de Israel. La palabra del Señor se está cumpliendo en ese mismo momento, porque la paga del pecado es muerte. Solo el Cristo Redentor podría describir en ese momento cuán terrible es el abandono del Padre. Él puede decir cuán dolorosa es la muerte para condenación, y no porque Él haya muerto para condenación, sino porque al sentir el abandono, tan solo unos segundos o una fracción de segundos por el Padre, debió sentir la gran tristeza y el gran clamor de las almas en castigo eterno. Muy seguramente, Él en su parte humana
debió haber sentido esa terrible expectación. No hay mayor castigo, hermanos, que el Padre, el Dios Todopoderoso, esconda de nosotros su rostro. Comillas, cuando Dios esconde su rostro. El término en hebreo es Ester Panim. La raíz de Ester es sacar, que significa esconder. Y Panim, rostro. La frase, nos dicen los estudiosos, en las escrituras se utiliza de manera literal y de manera figurativa. En este caso, era de manera literal. En el Antiguo Testamento, cuando el Señor escondía su rostro, era porque dejaba a su pueblo a la deriva, sin la más mínima protección, como cuando la leona deja a su cachorro en medio de una manada de hienas. El pueblo no solo era presa de sus vecinos, sino que era presa de la más grande desesperación. Cuando el Señor escondía su rostro, el pueblo caía en los peores pecados y en los peores vejámenes. Acompáñenme por favor a Deuteronomio 31, 17 al 18. Cuando uno ve y piensa en la violencia en Colombia, en la violencia de los años 50, cuando la policía chulavita abría los estómagos de las señoras embarazadas y jugaba a polígono con los fetos, cuando uno mira la violencia presente, las masacres con motosierra, el secuestro, uno se pregunta, ¿el Señor ha escondido su rostro de Colombia? ¿Está nuestro pecado que el Señor nos ha abandonado? Dice la palabra del Señor: y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos. Y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Ese es el castigo real. Cuando el Señor esconde su rostro, cuando el Señor nos entrega al pecado. Miqueas 3:4 nos dice: entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hiciste malvadas obras. Pero hermano, el Señor hasta ahora, cuando escondía su rostro a los hombres, hasta ahora, lo único que estaba haciendo es que les estaba dando las consecuencias de su pecado, pero no la paga del pecado. Acompáñenme a Ezequiel 39, 23 y 24. Ezequiel 39, 23 y 24. Nos dice la palabra del Señor: y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí, y yo escondí de ellos mi rostro, y los entregué en manos de sus enemigos, y cayeron todos a espada, conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones, hice con ellos, y de ellos escondí mi rostro. Hay una parte de la escritura en donde los enemigos dicen: el Señor Dios no está con ellos, ataquemos. ¿Sí? Hasta los enemigos sabían cuando el Señor estaba castigando a su pueblo, cuando el Señor los abandonaba. Hasta los enemigos sabían cuando el Señor ocultaba el rostro de su pueblo. Isaías nos dice: por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí.
escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. Cuando el Señor esconde su rostro en nosotros, no solo somos perseguidos, no solo somos atacados, sino que además el pecado es más grave, porque aumenta la rebeldía. Acordémonos de Apocalipsis, cuando dice que en medio de todo el castigo no serán capaces de reconocer al Señor, sino que le reclamarán. Oseas 5, 4 al 6, acompáñenme por favor. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Con sus ovejas y sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán. Se apartó de ellos. ¿Y qué nos dice el Señor en el Nuevo Testamento? Acompáñenme a Romanos 9, 22 al 27. Nos dice la palabra del Señor, está diciendo a los judíos, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de miseria que Él preparó de antemano para gloria, de misericordia, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Claro, para nosotros también podríamos ir a Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues ni aun sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra la naturaleza. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra del Señor cuando dice que Dios los entregó? Dios quitó su mirada de ella.
de ellos, los entregó, los dejó, ¿sí? Los abandonó. Y cuando el Señor nos abandona, es cuando el pecado toma el poder en nosotros. ¿Qué les estaba diciendo en la primera parte a los judíos? ¿Acaso el Señor no les estaba anunciando que ante su rebeldía el Señor iba a ir a los gentiles? En pocas palabras, el Señor les anunciaba que como no conocieron en el tiempo de su visitación, escondería su rostro de ellos. Les estaba recordando que a pesar de ser millones esparcidos por la tierra, tan solo el remanente será salvo. No es gratuito que en el mismo capítulo que el Señor nos habla del lamento de Jerusalén, estamos hablando de Lucas 13, le advierte al pueblo que antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. En ese mismo capítulo le recuerda que la puerta es estrecha y además les narra la parábola de la higuera estéril. Abónenla y déjenla un tiempo, pero si no da fruto, córtenla. Advirtiendo siempre que un poco de levadura leuda toda la masa. Los críticos dirán: pero si en ese momento no estaba escrito el Nuevo Testamento, entonces ¿para quién es la advertencia? Hermanos, la advertencia es para nosotros, pues el Señor en esos momentos le predicó todas estas cosas al pueblo judío. Estas advertencias, hermanos, eran para ellos y hoy son para nosotros. Pero Jesús, vuelto a ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Vamos a leer el versículo 29 y 30 de Lucas 23, los dos versículos siguientes. Dice: porque he aquí, vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos. Hermanos, el Señor no solo les estaba advirtiendo las consecuencias del pecado, es decir, la destrucción de Jerusalén y la expulsión de los judíos, cumpliéndose de esta forma y de manera total las profecías que les había dado 1500 años antes a Moisés. Acompáñenme por favor a Deuteronomio 28. 28, versículo 59 al 64. Hermanos, el Señor cumple sus promesas. Y las promesas del Señor unas veces son bendiciones, y aunque les duela a algunos en los oídos, otras veces son maldiciones. Pero el Señor cumple. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, y enfermedades malignas y duraderas. Y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedeciste a la voz de Jehová tu Dios. Así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así Jehová se gozará en arruinarlos y destruiros, y seréis arrancados sobre la tierra
a la cual entráis para tomar posesión de ella. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Podríamos decir de pronto, sin equivocarnos, que el Señor les estaba diciendo que esta profecía sería prontamente para ellos cumplida. Levítico 26, 30 al 34. Nosotros no podemos negar ni cerrar los ojos, cierto, a la realidad. El Señor nuestro Dios, el Dios Todopoderoso, es un Dios de justicia. Y un Dios justo, dice la palabra del Señor, que paga a cada cual de acuerdo a sus obras. A unos bendecirá y a otros maldecirá. ¿Y es Dios injusto? ¿Es Dios injusto por maldecir? No, porque Él nos ha enseñado a hacer el bien. Y la terquedad del pecado de nuestro corazón nos inclina al mal. Dijo el Señor: destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Acordémonos que esto es el significado de las oraciones. El perfume de los hijos de Dios son las oraciones. Y lo que está diciendo el Señor es que no lo va a tomar en cuenta. No oleré la fragancia de vuestro suave perfume. No escucharé vuestros clamores ni vuestras oraciones. La palabra del Señor dice que el Señor no escucha la oración del impío. Dice: asolaré también la tierra, y pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. Hermanos, el Señor no solo estaba advirtiendo al pueblo de Israel, sino que también estaba advirtiendo a todo el mundo las consecuencias del pecado. Nos dice en el versículo 32: asolaré también la tierra. Si bien Jerusalén había sido destruida y sus habitantes llevados a cautividad en varias oportunidades, lo que se venía era la destrucción total y la dispersión general para los judíos. Pero el pecado del resto de la humanidad no quedará impune ante el Dios de justicia. Comillas: entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Con esto era más o menos el versículo 30 de la cita inicial. ¿Quiénes dirían esta palabra? ¿Acaso solo los judíos en medio de la guerra y la destrucción del año 70? Solo los judíos la dirán. ¿Qué nos dice el libro de Apocalipsis? Acompáñenme por favor a Apocalipsis 6, 12 al 17. Apocalipsis 6, 12 al 17, nos dice la palabra del Señor. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes
los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y en las peñas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Una vez más el Señor da sus advertencias. Las hizo en el año 1500 a.C. al pueblo de Israel, con Apocalipsis y con todo el Nuevo Testamento, incluso con Moisés también advertía el castigo a toda la tierra. No podemos negar que cada vez que recordamos o contamos lo que hizo el Señor por nosotros en la cruz, nos tiembla la voz y no dejan de aparecer lágrimas en los ojos de las otras personas. Ese es entonces el momento de recordarles las palabras del Señor: no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, nos dice una y otra vez el Señor. Hermanos, el día del Señor se acerca. Claro, no sabemos ni el día ni la hora. Lo que sí sabemos es que el Señor nos advirtió que vendría como ladrón en la noche y nos dijo que debíamos permanecer como las vírgenes prudentes, velando y orando. Pero hermanos, al igual que en los padecimientos del Señor, la destrucción de Jerusalén y la destrucción de la tierra son apenas las consecuencias del pecado. Como dice la palabra del Señor, apenas es el principio de dolores. Pero la advertencia del Señor iba más allá. Lo que les estaba anunciando en realidad ya no eran solo las consecuencias del pecado, sino la paga del pecado. Le estaba diciendo que luego del sacrificio perfecto, quien siga en sus pecados y delitos, quien no se arrepienta, quien no vaya a Cristo, será expuesto a la ira del Padre y tendrá que pagar por sus pecados, porque todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El Señor les estaba diciendo: no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque el Señor, como Dios que es, sabía que Él se levantaría de los muertos y vencería la muerte. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pero en cambio, el camino de los pecadores sería camino de muerte, porque está escrito que el hombre muera una sola vez y luego el juicio. El Señor no solo estaba anunciando la destrucción de Jerusalén y luego la destrucción del mundo, el Señor estaba anunciando además el fin que tendrán los pecadores, los burladores de ayer, de hoy y de mañana, el fin de todos aquellos que han negado a Cristo, aquellos que han aceptado un evangelio diluido, aquellos que se han hecho sabios en su propia opinión, aquellos que no pelearon la buena batalla de la fe. Ni qué decir de lo que les espera a los falsos maestros y los falsos profetas. Todos, como un solo hombre, querrán huir de la presencia del Señor, buscarán esconderse del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Lo que el Señor en realidad estaba anunciando era lo siguiente. Acompáñame por favor a Juan 5, 25 al 29. ¿Qué estaba anunciando el Señor? Ya les había dicho con todas las señas que no quedaría piedra sobre piedra, que serían expulsados, que serían desgregados por todo el mundo, pero faltaba la sentencia final. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo,
así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, dice el Señor una y otra vez, una y otra vez. Esto era lo que el Señor en realidad les estaba anunciando. Dice Daniel: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. La sentencia del Señor Dios Todopoderoso y justo es clara. Acompáñenme por favor a Apocalipsis 21, 1 al 8. Dice la palabra del Señor: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una grande voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Esas son las promesas del Señor. De esto era lo que el Señor nos estaba hablando. Pero el Señor también estaba hablando del versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El Señor estaba advirtiendo de la paga del pecado. Ya no les estaba advirtiendo las consecuencias del pecado, les estaba advirtiendo de la paga del pecado. Les estaba diciendo que si no se arrepentían, que si no iban al Señor de la gloria, tendrían su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esta era la advertencia del Señor. Les estaba diciendo que la paga del pecado es muerte, pero no muerte en el sentido de la destrucción del alma, como algunos herejes han proclamado. No, la muerte es mucho más dura, porque será el no ver la presencia de Dios. El Señor no solo esconderá el rostro de ellos, sino que los lanzará en el lugar que arde con fuego y azufre. Nos dice la palabra del Señor, donde el fuego no se apaga y el gusano no muere. Esta era la advertencia del Señor. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de tu pecado. Padre Santo, Dios Todopoderoso y amado, Señor, tú nos has advertido, Señor, y nos vienes diciendo, Señor, cuál es la paga del pecado, Señor. Padre,
Abre nuestros oídos, abre nuestros ojos, abre nuestros corazones, Señor. Padre, llámanos, Señor, a la fe y el arrepentimiento, Señor. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, Señor. Ayúdanos a caminar, Señor, hacia la santidad, Padre. Ya no es hora, Señor, de seguir pecando. Oh, Señor, es hora, Señor, de humillarnos ante ti y solo ante ti, de entregar nuestras vidas, de rendirnos, Señor, ante ti, Señor. Toma, Padre, el control de nuestras vidas, Señor, y haznos santos como solo tú eres santo. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.